El proyecto de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Castilla y León para el año 2024. Me acompañan el vicepresidente del Gobierno, el consejero de Economía y Hacienda, y quiero que mi primera reflexión sea para decirles que, una vez más, presentamos los presupuestos más altos de nuestra historia, superando todos los récords. Un proyecto de presupuestos para el 2024 que asciende a 14.562 millones de euros, con un incremento del 5,45% sobre las cifras del presupuesto del año 2023. Quiero decir que el Gobierno de Castilla y León es un Gobierno útil, es un Gobierno eficaz, un Gobierno que está al servicio de las personas y un Gobierno que se precie necesita unos presupuestos. Y estos presupuestos son los que necesitan y merecen las personas de nuestra comunidad autónoma. Voy a hacer algunas reflexiones generales y luego entraré en detalle de algunas cuestiones, en otras profundizará con mayor detenimiento el vicepresidente. Decir que las inversiones reales suben en todas las provincias y también que estas cuentas, los presupuestos, se han realizado desde el realismo y de la prudencia. Queremos proteger, queremos atender a las personas con más de 9.500 millones de euros destinados a políticas sociales. Es decir, 8 de cada 10 euros de las partidas de las consejerías van destinadas a las políticas sociales. También para crecer económicamente lo hacemos con menos impuestos, generando empleo, generando más oportunidades de futuro, de la mano de la modernización, de la innovación, de la eficiencia energética, también de la sostenibilidad, con una dotación en torno a 1.280 millones de euros. Decir que para contribuir al desarrollo rural, a la sostenibilidad demográfica y territorial, son 2.304 millones para el medio rural y 489 millones de euros los que van destinados a colaborar con las distintas entidades locales. Estas son las cuentas de la comunidad autónoma, las cuentas públicas que impulsan la calidad de vida, la sostenibilidad, la economía del futuro de nuestra tierra y también hacer una reflexión. Todo el presupuesto tiene una orientación que tiene como objetivo luchar contra la despoblación. Y, sobre todo, van dirigidas al bienestar de las personas de Castilla y León, de los hombres y de las mujeres. Por encima de las cifras, que siempre quedan como frías, nuestro objetivo es atender a las personas. Quiero decir que destaco 5 rasgos principales en estas cuentas. Por un lado, una potente política social. Por otro lado, también, como hablaba, de la modernización. Una política fiscal inteligente y moderada. Hacemos una apuesta también clara por el refuerzo a las familias, a los mayores, a los jóvenes, con un compromiso con el desarrollo rural y el municipalismo. Decía, por tanto, una potente política social. Nuestra apuesta por los servicios públicos es claro, la sanidad, la educación, los servicios sociales, dentro de los servicios sociales la atención a la dependencia, a los mayores y, por supuesto, la vivienda, que entra dentro de lo que es el concepto global entendido como políticas de promoción y protección social. Destinamos, decía antes, 8 de cada 10 euros. En concreto, es el 81% del gasto gestionado por las consejerías van orientadas a estas políticas que les acabo de citar. Nuestro objetivo es seguir manteniendo, seguir mejorando, seguir incrementando los servicios públicos de calidad. Si hablamos de la sanidad, decir que se incrementa un 2,7% los recursos para sanidad, mejorar las plantillas, mejorar el equipamiento tecnológico al servicio de los pacientes y de los profesionales, también los equipamientos
una apuesta clara por la investigación en el ámbito sanitario y seguir acometiendo inversiones en hospitales y centros de salud. Quiero decir que consolidamos el crecimiento presupuestario de los últimos años para mejorar la sanidad y eso es algo muy importante. Respecto de la educación, crece un 4,6% para garantizar nuestra excelencia educativa, un modelo educativo que, como saben ustedes, es prestigio de este país y es perfectamente exportable no solo a otras comunidades autónomas, sino a otros países. Queremos educación de calidad en todo el territorio. Voy a dar un dato. El mantenimiento de las escuelas de 3 o 4 alumnos supone una inversión, un coste de 200 millones de euros en el mantenimiento, como digo, de esas escuelas en el medio rural. También en el ámbito de servicios sociales y dependencia, la Consejería de Familia, que es quien lleva este tema, tiene atribuidas esas competencias, se incrementan un 8,3% sus partidas. Invertimos en multitud de centros de mayores, centros de atención a los menores, también personas con algún tipo de discapacidad, por supuesto, instalaciones juveniles, y hemos aumentado un 25% los recursos de protección y promoción a la mujer. En segundo lugar, de estos 5 rasgos que había mencionado, para continuar con el proceso de modernización de Castilla y León. Las líneas maestras en las que incidí en el último debate de política general, apostar por una Castilla y León natural y sostenible, ser, desde luego, una comunidad autónoma que se consolida como principal fuente de energías renovables de nuestro país, mantenernos en la vanguardia tecnológica, impulsar los servicios públicos de última generación y seguir asentando la economía del futuro. Hay que decir que donde hay economía hay empleo, donde hay empleo hay bienestar y calidad de vida. Decir que en este sentido, en todo esto, a toda esta política, destinamos 1.281 millones de euros para este ámbito. Creo que apoyar empresas, apoyar a pymes, apoyar a autónomos, apoyar a los trabajadores es algo muy importante. No sé, desarrollar polígonos industriales, hacerlos más eficientes, hacerlos más verdes, facilitar suelo industrial a bajo precio, nos parece también especialmente importante. Apostar por la internacionalización de las empresas, invertir en innovación o en digitalización, proteger nuestros espacios naturales, respaldar al comercio, el turismo, nos parece algo especialmente relevante. Decir en este ámbito que la agricultura, la ganadería, la explotación forestal, el aprovechamiento de nuestros recursos autóctonos, todo aquello que contribuye al desarrollo rural es muy relevante. Decir que en estos momentos el sector agrícola y ganadero, saben ustedes, hemos insistido en muchas ocasiones, es un sector estratégico para Castilla y León y destinamos 1.500 millones de euros, el 11% del presupuesto, a todo lo referido al ámbito de la agricultura y de la ganadería, desde los regadíos hasta la política agraria común, pasando por las ayudas a las explotaciones, en fin. Luego profundizará con mayor detalle el vicepresidente. Decir que vamos a estar siempre al lado de los agricultores y ganaderos y que estaremos a su lado si hubiera dificultades sobrevenidas. En tercer lugar, también una fiscalidad moderada, fiscalidad inteligente y una fiscalidad selectiva. Hay otras administraciones que fríen a impuestos a las empresas, a los autónomos, a las familias. Nosotros estamos haciendo lo contrario, estamos bajando los impuestos con inteligencia. ¿Y por qué lo hacemos? Esto incentiva el consumo, incentiva también la inversión, favorece el crecimiento económico y la creación de empleo y es perfectamente compatible, como estamos demostrando,
poder mantener unos servicios públicos de calidad. Decir en este sentido que son 674 millones de euros los que hay en beneficios fiscales, son ya varias las rebajas fiscales, con incentivos fiscales, como digo, de 674 millones de euros que benefician a 480.000 contribuyentes. Como digo, también el vicepresidente hará un detalle en mayor profundidad sobre este asunto. En cuarto lugar, también la apuesta por las familias, los jóvenes, los mayores. Centramos recursos públicos en la atención a las familias. Destinamos 2.369 millones de euros en ayudas a la dependencia, en acceso a la vivienda, las becas para los estudiantes, ayudas al transporte, la banda ancha, la conciliación y la corresponsabilidad en todo ámbito. Pensando en nuestros mayores y sobre todo cuidándoles por la atención que ellos nos dieron y orientamos programas pensando específicamente en las personas mayores y pensando en nuestros jóvenes, a quienes dirigimos gran parte de las políticas que desarrollamos en todo el presupuesto de la Junta de Castilla y León. Y decir que el último rasgo, el quinto y último lugar, son unos presupuestos comprometidos con el municipalismo. Nosotros creemos en las entidades locales de todo tipo, ayuntamientos, diputaciones provinciales, el Consejo Comarcal del Bierzo, otras entidades asociativas, en fin, las mancomunidades, las comunidades de villa y tierra, y vamos a seguir colaborando con su financiación y con los importantes servicios que prestan en el territorio también las entidades locales. Decir que en este sentido en el proyecto de presupuestos son 489 millones de euros, no solo la Consejería de Presidencia, sino todas las consejerías que tienen siempre una colaboración. La Consejería de Presidencia es la que tiene las relaciones y una relación más directa con las corporaciones locales, pero todas las consejerías tienen una colaboración con las entidades locales. Decir que destinamos 2.300 millones de euros al medio rural para 676 actuaciones en municipios inferiores a los 20.000 habitantes. Yo creo que con esta sucinta explicación les van a facilitar, creo que ya estoy viendo que tienen información complementaria. Yo decir que estas cifras se dirigen a potenciar los servicios públicos, también al desarrollo rural, a la sostenibilidad demográfica, a la cohesión social y territorial de Castilla y León, a generar crecimiento económico, oportunidades, a apostar por la modernización, la innovación y la sostenibilidad ambiental. En fin, yo creo que son líneas maestras que consolidan un Gobierno útil y eficaz, un Gobierno que está demostrando de manera cotidiana, día a día, la importante labor que hacemos al servicio de las personas. Porque nuestro objetivo precisamente es pensar en las personas. Hemos diseñado este proyecto de ley de presupuestos. Creo que es un buen proyecto. Creo que el proyecto de ley de presupuestos va a someterse en los próximos días a la andadura parlamentaria y esperemos que se apruebe cuanto antes. Por mi parte, nada más. Le dejo la palabra al vicepresidente y, a partir de ahí, luego estaremos a disposición de cuantas preguntas deseen formular. Arranco, ¿no? Bueno, pues muy buenos días a todos. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a todos los profesionales del periodismo por comparecer en esta presentación de los presupuestos del ejercicio 2024. Muchas gracias también, por supuesto, al portavoz y consejero de Economía y Hacienda, a todos sus directores generales y todo el personal de las distintas consejerías por todo el trabajo que nos han conducido hasta este punto del camino en el que podemos presentar un presupuesto por el que todos estamos muy satisfechos, ya que es un día histórico para Castilla y León, con un presupuesto récord en el que, como ha destacado el presidente, se destina un 80% a políticas sociales.
Por desarrollar únicamente dos grandes ejes del presupuesto, que sería imposible detallar minuciosamente todos ellos, pero por destacar dos que han sido una prioridad para la Comunidad de Castilla y León y para este Gobierno de coalición, a mí me gustaría destacar, en primer lugar, la apuesta por las familias que se ha hecho desde el Gobierno, desde el comienzo de la legislatura y que tienen, por supuesto, su reflejo en el presupuesto que hoy lanzamos. Como saben, para nosotros apoyar a las familias es esencial en un momento que, como ha dicho el presidente, sufrimos el fenómeno como el resto de regiones de España y muchos otros lugares del mundo occidental de la despoblación y sufrimos un grave invierno demográfico. Entonces, en ese contexto, para nosotros es fundamental seguir apostando por la natalidad, por proteger a las familias y por facilitar que haya familias más fuertes. En este presupuesto, para este tipo de políticas de apoyo a la familia, se contemplan 2.600 millones de euros, casi un 9% más que en el presupuesto del ejercicio 2023, tanto en distintas actuaciones como en exenciones fiscales y otras cuestiones, lo que supone un auténtico hito histórico para la Comunidad de Castilla y León. Los beneficios fiscales incorporados este año prácticamente implican duplicar casi los que existían en el 2021 e incrementar un 16% los del ejercicio anterior. Como novedad, este año la deducción fiscal en el IRPF por nacimiento y adopción se extiende a más habitantes de los pueblos de Castilla y León. Los habitantes de 129 entidades locales menores de 5.000 habitantes pueden ahora beneficiarse de este ahorro fiscal, lo que va a hacer que se puedan deducir de su cuota autonómica 1.420 euros, 2.070 euros o 3.300 euros, según se trate del primero, del segundo o del tercer hijo y siguientes. El bono nacimiento, que ha llegado en el pasado ejercicio ya a 7.500 familias, este año, por supuesto, se prorroga y se destinan 20 millones de euros. El bono Concilia, que ya ha beneficiado a 13.300 familias con niños menores de 3 años en el 2023, cuenta para el presente presupuesto con 11 millones de euros. Además, se consigna una partida de 9 millones de euros para el programa Crecemos, que permitirá ofertar 4.400 plazas de niños de 0 a 3 años en más de 290 municipios. Asimismo, contamos con 138 millones de euros para facilitar el acceso a la vivienda, tanto en compra como en régimen de alquiler, sobre todo a jóvenes. Las ayudas al alquiler permiten financiar, como saben, entre el 50% y el 75% de la renta a 15.000 familias de la comunidad, siempre que cumplan todos los requisitos. Aportamos 24 millones de euros para promoción y otros servicios específicos para la juventud y 309 millones de euros en programas de atención a las personas mayores, con un incremento respecto del presupuesto del pasado ejercicio de 12,6%. Además, para el programa de libros gratis a familias se aportan 16 millones de euros. Aportamos también, y de esto ya se ha dado algunas pinceladas, un nuevo paquete de alivio fiscal, lo que supone el tercer paquete de alivio fiscal de la presente legislatura, con nuevas rebajas fiscales. Y ya estamos trabajando, les anticipo, en un cuarto paquete que va a ayudar a contribuir a aliviar la carga fiscal para el bolsillo de los castellanos y leoneses. Estamos hablando, como ha anticipado el presidente, de 674 millones de euros en beneficios fiscales para ayudar a empresas y familias, con incentivos fiscales para 480.000 contribuyentes y más de 1 millón de beneficiarios por el mantenimiento de la rebaja de la tarifa autonómica del IRPF. Con una fiscalidad especialmente favorable para el mundo rural, hemos dispuesto para 2024, entre otras, las siguientes medidas. Una nueva bonificación del 50% en el impuesto de actos jurídicos documentados, un incremento de la deducción del IRPF por natalidad para nacimientos en el medio rural, que ya he mencionado anteriormente, la extensión de la bonificación del 100% en transmisiones patrimoniales por el arrendamiento de fincas rústicas, que antes únicamente estaba para agricultores profesionales y que ahora van a ser beneficiarios también todos aquellos agricultores que coticen por esa vía a la Seguridad Social, y la congelación o supresión de tasas y precios públicos. Como saben, y como ya también ha destacado el presidente, este es un Gobierno que está comprometido con el campo, con el sector primario, con nuestros agricultores y ganaderos. Y por ese motivo hemos querido que experimente un especial aumento la partida destinada a inversiones de la Consejería de Agricultura, que va a contar con un incremento de un 8,4% para llegar a superar los 435 millones de euros.
El presupuesto general de la Consejería son 603 millones de euros, que suben hasta 1.527 millones de euros si incluimos los fondos de la política agraria común que le corresponde gestionar. Si contabilizamos la PAC, la Consejería de Agricultura sería la tercera consejería con un mayor presupuesto detrás de las importantísimas y fundamentales consejerías de Sanidad y Educación. Ya ha destacado el presidente, pero lo saben los agricultores y ganaderos de esta tierra, cuando vienen maldadas, cuando hay contingencias como las que hemos tenido en el pasado año, el sector primario de Castilla y León puede contar con su Gobierno regional. Este año contemplamos 54 millones de euros para afrontar situaciones especiales que incluyen las partidas que detallo a continuación. La bonificación de los intereses de los préstamos en caso de sequía supusieron el año pasado un incremento de 14 millones que tienen efecto en el presupuesto del presente ejercicio. Las ayudas para seguros agrarios, que ya crecieron en el pasado ejercicio, ahora incrementan hasta los 13,6 millones de euros, con el compromiso de alcanzar los 15 millones de euros en el año 2026. Además, aportamos 9,4 millones de euros para actividades de control de la sanidad animal en la cabaña ganadera y compensaciones por daños como las que el año pasado fue necesario afrontar por la expansión de la enfermedad hemorrágica epizootica. Además, dentro de lo que es las partidas para la Consejería de Agricultura, queremos preparar y apoyar el futuro del campo con distintos tipos de inversiones. En primer lugar, contemplamos importantes inversiones y ayudas para impulsar la modernización y la incorporación de jóvenes agricultores con 7,5 millones de euros. También cobran un especial protagonismo las políticas destinadas a crear infraestructuras de agua, porque, como se ha dicho en muchas ocasiones, donde hay agua hay un joven que se queda en su tierra a labrar la tierra de sus padres y sus abuelos, y esto es fundamental para el futuro del campo. Y, por tanto, destinamos 97 millones de euros a regadíos, tanto a políticas de impulso de nuevos regadíos como a modernización de los ya existentes. También damos un apoyo decidido a la agroindustria, a la que destinamos 52 millones de euros, lo que implica 7,5 millones de euros más de lo que tuvo en el año 2023, así como un nuevo Plan Estratégico de Tierra de Sabor para los años 2024 o 2026, que podremos presentar pronto y que contará con 4 millones de euros. También anunciamos el Plan de Emprendimiento en el medio rural con 2,6 millones de euros destinados a brindar apoyo integral a jóvenes, a las mujeres, a las familias en general que quieran impulsar negocios o actividades empresariales en los pueblos de Castilla y León. Como saben, una de las principales reivindicaciones de los agricultores y ganaderos en las recientes protestas es que se les alivie la carga burocrática, y ahí hemos querido recoger el guante para ayudarles a sobrellevar la pesada carga burocrática con la que tienen que lidiar, aportando 23,6 millones de euros a ayudas a la profesionalización y digitalización que se enfocan en gran medida a medidas de simplificación administrativa que llevaremos a cabo de la mano de las organizaciones profesionales y agrarias, a las que apoyaremos en esa labor para que, a su vez, ellos apoyen a nuestros agricultores y ganaderos. Con esto y con eso voy acabando para ya ponernos todos a disposición de las preguntas que tengan a bien hacernos. Lo que queremos es sellar, una vez más, nuestro compromiso inquebrantable con el sector primario de Castilla y León para garantizar su futuro, para garantizar que vamos a estar allí cuando más lo necesiten, como lo hemos estado con la enfermedad hemorrágica epizootica, como lo hemos estado con los préstamos y la bonificación de intereses cuando ha habido situación de sequía, y que van a poder seguir contando con este Gobierno de coalición de Castilla y León para protegerle. Y, como ha dicho el presidente, destacar que este es un Gobierno útil y eficaz, que estos son los presupuestos para los ciudadanos de Castilla y León y que la única finalidad es garantizar la calidad de vida de quienes habitan en nuestra tierra. Muchas gracias. Gracias. Después de las intervenciones iniciales y antes de dar paso a las preguntas, vemos el siguiente vídeo.
Buenos días. Bueno, yo en primer lugar quería preguntarles, es el segundo presupuesto que presenta el Gobierno de coalición PP y Vox. Quería saber si ha habido alguna exigencia o alguna línea roja por parte del Partido Popular o por parte de Vox que ha sido inquebrantable y que ha habido que incluirlo en el proyecto de presupuestos, o si ha habido algún escollo que ha habido que negociar más detenidamente. Gracias. Bueno, antes de contestar en concreto su pregunta, yo quiero agradecer al vicepresidente y a su equipo, a todos los consejeros y todos sus equipos, y en especial, lógicamente, al consejero de Economía y Hacienda y a sus equipos, que parte de él están aquí, al secretario general y a la directora de presupuestos, que se lo han currado un poquito más que los demás. Agradecer, por tanto, hacer ese agradecimiento especial. Respecto de la pregunta que usted hace, mire, estos son los presupuestos del Gobierno de Castilla y León. Lógicamente está sustentado en dos formaciones políticas que usted ha citado, el Partido Popular y Vox, pero estos son el proyecto de ley de los presupuestos del Gobierno de Castilla y León. Yo creo que más allá de qué partida o qué aspecto, tenemos que decir el conjunto. Y esta es una prueba evidente de que el Gobierno funciona y sigue en mitad de la legislatura igual que al principio. Sí, muy buenos días. Sí, bueno, yo suscribo todas las palabras del presidente. Por supuesto, ese es un presupuesto del Gobierno de coalición en su conjunto. Nosotros celebramos un acuerdo de gobierno, que es el marco en el que nos movemos desde que lo firmamos, y la verdad es que por la parte que me toca estoy muy satisfecho del trabajo que hemos hecho en su conjunto y, como he querido señalar al final de mi primera intervención, el único objetivo de estos presupuestos es servir a los castellanos y leoneses, garantizar unos buenos servicios públicos y hacer de nuestra tierra una tierra más atractiva y donde cada día se pueda vivir mejor. Entonces, ese es el espíritu que ha guiado la negociación de estos presupuestos. Sí, muy buenos días. Con respecto a la negociación de los anteriores presupuestos, no sé si en este caso la negociación ha podido ser algo más dura, ya que nos encontramos casi a finales de febrero. Y una pregunta igual para el consejero portavoz. Si no me equivoco, su consejería es la única que baja en cuanto al gasto. ¿A qué se debe? Bueno, el retraso no es imputable a un problema ni del Gobierno ni de las formaciones políticas, sino lo hemos explicado. Y bueno, yo creo que el portavoz todos los jueves creo que tenía alguna pregunta de este tipo y como consejero de Economía y Hacienda también ha dado las explicaciones pertinentes. Había un retraso en la formación del Gobierno, había un retraso en dar unos datos que considerábamos fundamentales para la elaboración del proyecto de presupuestos. Fíjense ustedes, el Gobierno de España se nombró a finales de noviembre. A día de hoy no hay visos de que puedan presentar proyecto de presupuestos. La diferencia entre un Gobierno y otro. Sí. Efectivamente, el motivo, como habrán visto ustedes, hay una evolución descendente ya en este año 2024 en los fondos procedentes de la Unión Europea, básicamente porque a medida que vamos ya ejecutando las anualidades correspondientes de estos fondos del mecanismo de recuperación y resiliencia, el nivel máximo se alcanzó en el año 2023 y a partir de entonces se inicia una senda descendente y esta senda es más pronunciada en algunas de las consejerías que tenían más fondos europeos que llegaban a empresas. Y este es el caso de la Consejería de Economía y Hacienda, que una gran parte de sus recursos del año 2023 estaba vinculado al crecimiento de estos fondos europeos que tenían que ver con la competitividad, con la digitalización y a medida que se va alcanzando un nivel de ejecución de estos fondos, en los ejercicios siguientes esta senda descendiente y por lo tanto se va reduciendo este volumen de recursos de fondos europeos y por tanto se ven más afectadas aquellas consejerías más gestoras de estos tipos de fondos como es Economía y Hacienda. Hola, buenos días. Decía el señor Mañueco que la orientación de los presupuestos es luchar contra la despoblación y el señor Gallardo cita la apuesta por las familias. Castilla y León ha perdido 170.000 habitantes desde 2007, la población envejece y solo gana habitantes en los inmigrantes. ¿Creen que han sido acertadas las políticas aplicadas en los últimos años? Y en cuanto a 2023, el año pasado, ya con ustedes en coalición en la Junta, la comunidad perdió 21.000 habitantes de la propia comunidad, pero gana gracias a los migrantes. ¿Cómo lo valoran? Gracias. Mire, este es un gran debate
que afecta no solo a Castilla y León, ni siquiera afecta a nuestro país, ni siquiera afecta a Europa. Es una evolución global. Cuanto más desarrollada es una comunidad política, una comunidad autónoma, un país, se pierde población y, además, la población se concentra en las grandes ciudades y en la costa. Como bien sabe usted, Castilla y León no tiene ni un solo kilómetro de costa. Yo creo que es de las pocas cosas que nos falta. Precisamente cuando estuvimos reunidos con la comisaria de Cohesión y de Reformas, fue uno de los temas de debate que a lo mejor no salió a través de los medios de comunicación, pero insistíamos en la necesidad de que nuestro país, de que Europa, haga una apuesta clara por una economía que generara empleo y población a lo largo y ancho de todo el territorio. Si usted analiza otras comunidades autónomas que están creciendo en población, podrá observar cómo en el interior de esas comunidades autónomas, no quiero dar nombres, pero están en la mente de todos, donde no hay costa y donde no hay grandes ciudades, están perdiendo población. Estamos esperando desde hace tiempo una respuesta clara, precisa y contundente, a la vez que coordinada por parte del actual Gobierno de Sánchez. Nada se ha hecho, por lo menos nada que sepamos y nada de la mano de las comunidades autónomas. Nosotros estamos trabajando en esta línea. Sí vemos que si uno analiza, ha tomado usted 2007, se podrían tomar otras muchas fechas y otras muchas reflexiones que podríamos hacer. Pero sí que es verdad que cuando hay mayor crecimiento económico, hay una situación en la que se produce un crecimiento de la población, que es lo que está empezando. Estamos frenando ya en varias provincias de Castilla y León la pérdida de población. Hay otras provincias que siguen perdiendo población y que seguimos haciendo esfuerzos especiales y adaptados a las necesidades de esas provincias donde se está perdiendo población. Decía en mi intervención que un objetivo fundamental es la cohesión social y territorial. Entendemos que debemos apostar por que haya un crecimiento uniforme en todo el territorio. Sí, no solo estamos creciendo, sino que somos una de las comunidades autónomas que mayor número de personas de otras nacionalidades están viniendo a Castilla y León. Y yo, bueno, lo he dicho en muchas ocasiones, lo hemos dicho, somos tierra de acogida y lo que queremos es que vengan de manera ordenada con su contrato de trabajo, de la mano del sector privado, de las empresas, porque necesitamos personas que trabajen en distintos sectores. No los voy a recordar porque también están en la mente de todos. Es necesario para seguir creciendo, para seguir generando actividad económica, necesitamos mayor población. Y eso se está produciendo en todas las provincias de Castilla y León. Sí, yo ratifico las palabras del presidente y las hago mías. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo por apoyar la natalidad y por proteger a las familias que toman la decisión tan importante y tan personal de formar una familia, y esa es la eficacia del bono nacimiento, del bono concilia, de las ayudas de acceso a la vivienda, de las medidas fiscales. Nosotros estamos pensando en esas 7.500 familias que han recibido el bono nacimiento, en esas 13.300 familias que han sido beneficiarias del bono concilia, y a todas esas personas que toman esa decisión tan importante y tan personal de formar una familia, desde el Gobierno de coalición lo que queremos es mandarle el mensaje inequívoco de que eso no va a ser una mala decisión financiera y que el Gobierno regional va a apoyarles en esa decisión. Sobre las personas que vienen a Castilla y León, son todas bienvenidas, es una tierra acogida, lo ha dicho el presidente. Nosotros lo único que postulamos es que se cumpla la ley. Tenemos una ley de inmigración en vigor en España y lo que queremos es que vengan personas a
integrarse cultural, social, laboralmente y que nos ayuden a construir una Castilla y León mejor. Nosotros lo que estamos enfocados, y ese es, entre otros, el objetivo de este presupuesto, es en hacer Castilla y León una tierra atractiva, tanto para los propios como para los ajenos, quienes vienen a integrarse en nuestra sociedad. Y, modestamente, pues yo creo que lo estamos consiguiendo. Sí, hola, buenos días. Quería preguntarle al señor Mañueco por unas declaraciones realizadas por el señor vicepresidente hace unos días. Creo que dijo, me puede corregir ya que está él aquí, que organizaciones como Cruz Roja y ASTEM ayudan a los inmigrantes ilegales a esquivar la ley de extranjería. No sé si es así, más o menos. ¿No es así? Bueno, eso es lo que recogen los medios. Si no es así, pues nos puede decir, nos puede corregir. En todo caso, quería preguntarle al señor Mañueco si comparte estas declaraciones. ¿Precisas tú primero? Sí, bueno, ya sabe que el lenguaje es una herramienta al servicio de la verdad y, por tanto, los matices son importantes y más cuando hablamos de cuestiones delicadas como esta. Nosotros señalamos el papel que tienen esas organizaciones en el tráfico de personas. Hoy no es el día para hablar de eso, de todas formas, porque comparecemos muy frecuentemente, prácticamente todas las semanas, casi diría que todos los días, con los medios de comunicación, y seguro que hay ocasiones de profundizar en este tema, pero esas no fueron mis palabras exactas. Nosotros lo que hemos pedido, y ya estamos en trámites de pedirlo al Ministerio y ver exactamente lo que se está haciendo, es si se está contribuyendo a través de subvenciones públicas a facilitar el tráfico ilegal de personas. Pero, en cualquier caso, nosotros vamos a estar muy atentos a qué se está haciendo desde el Ministerio en esa materia, y lo que sí que podemos hacer es agradecer a todas las organizaciones sociales que nos ayudan al Gobierno y que ayudan a la sociedad a integrarse, a todas esas personas que nos ayudan a combatir el invierno demográfico, pues su labor social, porque efectivamente hay mucha tarea de cursos sociales, de cursos formativos, de integración para el empleo. Eso lo hacen organizaciones sociales y nosotros estamos muy agradecidos por esa tarea. Lisi. Sí, buenos días. Yo le quería preguntar, uno de los ejes que ha mencionado es los servicios sociales, el apoyo a los servicios sociales. Sin embargo, la Consejería de Sanidad está entre las que menos crece, un 2,7%. No sé cuál es el motivo. Y luego le quería preguntar al vicepresidente de la Junta si considera que la llegada de inmigrantes es una vía para ganar población. Gracias. Bueno, he hecho una referencia a la consolidación del esfuerzo presupuestario que se ha hecho en los últimos años respecto a la Consejería de Sanidad. Es verdad que en términos proporcionales, pues tal vez no sea la que más crezca. En cifras absolutas son 120 millones de euros. Ya quisiera cualquiera de las consejerías restantes que pudiera crecer esa cantidad en cifras absolutas. Va en función de por dónde quiera comparar. Estamos hablando, nunca ha habido una cantidad como la que tenemos en estos momentos en la Consejería de Sanidad. Son más de 4.900 millones de euros, que se dice bien y se dice pronto. Para tener, desde luego, la plantilla de profesionales al servicio de las personas desde la sanidad, probablemente, yo creo que, si no la más importante, de las más importantes, a lo mejor en algún pico de la pandemia puede que hubiera una plantilla mayor. Estamos haciendo un esfuerzo en equipamiento tecnológico, estamos haciendo un esfuerzo muy importante en investigación en el ámbito sanitario para apostar por la medicina de precisión, para apostar también por que la medicina mejore los tratamientos, porque la medicina sirva para crear recursos de empleo y de oportunidades en el territorio. El sector farmacéutico, me estoy refiriendo a ello. Yo creo que están viendo cómo estamos haciendo una apuesta clara por incrementar los servicios que presta la sanidad en la atención primaria y también en la atención hospitalaria en todas las provincias de Castilla y León. Yo creo que tenemos una magnífica sanidad valorada de manera muy positiva por todos los barómetros independientes.
Sí, en cuanto a su pregunta, pues bueno, en primer lugar, por reforzar la idea anterior, para nosotros es una prioridad garantizar unos servicios públicos de calidad y por eso en Castilla y León, gracias a este presupuesto, vamos a seguir teniendo un 80% del presupuesto destinado a políticas sociales. A partir de ahí, respecto a su pregunta en particular dirigida a mí, lo importante en este tema es tener un modelo. Lo que habría que preguntar a los demás, a quienes critican determinadas declaraciones, es cuál es su modelo. Nosotros tenemos el modelo de hacer Castilla y León una comunidad atractiva, una comunidad en la que haya una buena calidad de vida, unas buenas oportunidades profesionales. Este presupuesto va dirigido a tener esas condiciones y en eso estamos nosotros. A partir de ahí, nosotros protegemos a las familias, a quienes ya residen aquí, les ayudamos a formar una familia mediante distintos programas de conciliación personal y profesional, con la educación gratuita, con ayudas directas, con exenciones fiscales y nuestro modelo en lo que usted pregunta es el cumplimiento de la ley. Suele ser una buena idea que cuando hay una ley en vigor pedir que se cumpla. Lo que tienen que responder los demás es cuál es su modelo, porque nosotros lo tenemos claro, que es el de la aplicación de la ley para tener una inmigración legal, ordenada y con capacidad de integración y llamando a la puerta. Hola, buenos días. Presidente, ¿qué siente cuando escucha hablar al vicepresidente de esa manera de entidades como Cruz Roja? Ahora acaba de matizar algunas de las cuestiones, pero ¿qué es lo que siente cuando el otro día le escuchó decir lo que dijo sobre esas entidades? Y también si nos puede explicar, que el otro día no hubo suerte con el portavoz, ¿qué fue lo que motivó que usted aplaudiera las palabras de Pedro Almodóvar respecto a las alusiones que había hecho a los directores? Y también me gustaría plantearle al vicepresidente si se plantea denunciar a estas entidades de las que ha hablado de alguna manera como colaboradoras de ese delito que sería traficar con personas. Gracias. Mire, yo el otro día no tuve la oportunidad de escuchar al vicepresidente, le acabo de escuchar ahora. No tengo nada que decir a lo que acaba de decir el vicepresidente. Respecto de lo de Almodóvar y mi aplauso, mire, dijo muchas cosas. Yo lo que aplaudí es la apuesta que tiene Almodóvar por el cine no solo como cultura, sino como industria que genera un valor añadido en el territorio. Ya sé que esto genera mucho morbo, pero no era, desde luego, ni estaba en mi intención ni todo lo contrario, más allá que lo que estoy diciendo en estos momentos. Aplaudir la reflexión que hizo Almodóvar del cine como industria. El cine que genera un valor añadido en el territorio. Sí. Faltaba por responder la cuestión de si se planteaban de alguna manera, no sé si al Ministerio, a las entidades que usted denunciar. Respecto a su labor en concreto con las personas migrantes. No ya la otra labor que veo que agradece y ensalza. Bueno, yo creo que hay muchas ocasiones para hablar de todos los temas. Hoy lo que es noticia es que tenemos un presupuesto histórico en Castilla y León con récord de inversión, con récord de gasto social en sanidad, en educación, en servicios sociales y eso es lo que celebramos hoy. Luego el año tiene 365 días y los demás temas se podrán tratar, pero mi postura es nítida. Nosotros lo que vamos a velar en este tema y en todos los demás es porque se cumpla la ley y porque se cumpla el interés general de los castellanos y leoneses. A partir de ahí, pues vamos a tomar iniciativas en todos los órdenes, en materia de agricultura, en materia de industria, en defensa de los intereses de la comunidad. Al Ministerio de Agricultura, por ejemplo, le vamos a seguir requiriendo que un trato equitativo, por ejemplo, cuando haya que ofrecer ayudas para la sequía, o al Ministerio de Agricultura, por ejemplo, le vamos a pedir que asuma su responsabilidad para afrontar la crisis que hubo con la enfermedad hemorrágica epizootica. Eso es lo que inspira la acción de este Gobierno, no en el tema por el que usted me pregunta, sino en todos, el de la protección del interés general de Castilla y León. Sí. Buenos días. Castilla y León volvió a perder el año pasado empresas en favor de otros territorios. No sé qué medidas específicas se recogen en estos presupuestos para evitar esa fuga y que vengan más inversiones, por un lado. Y por otro, veo que el gasto en la deuda aumenta un 21%. No sé si eso es sostenible a medio plazo. Gracias. Sí, es verdad.
las empresas cada vez son más grandes. Ha descendido el número de empresas, pero cada vez son más grandes, cada vez tienen mayor número de trabajadores. Estamos hablando que en estos momentos Castilla y León y las 9 provincias prácticamente están en cifras récord de afiliados a la Seguridad Social, de número de ocupados. De manera consecutiva llevamos trimestres y trimestres descendiendo el paro interanual. Por tanto, yo creo que cuando hablamos de la fortaleza del sector empresarial, pues puede que sea una de las explicaciones. También hay otra de las explicaciones. La política del Gobierno de España, lo decía en mi intervención, friendo a impuestos a determinados colectivos, especialmente los autónomos y las pymes, no ayuda a las empresas de Castilla y León. No sé si el consejero quiere... El tema de la deuda que ha planteado específicamente. Es verdad que en los últimos años, como consecuencia fundamentalmente de la pandemia y de la no aplicación de las reglas fiscales de la Unión Europea, todas las administraciones públicas hemos incurrido en un volumen de déficit mayor del que estaba previsto. No lo hicimos nosotros en los primeros ejercicios, que tuvimos superávit incluso, pero sí quizá en los 2 últimos. A pesar de eso, tenemos una deuda muy contenida. Nuestra deuda está 2 puntos sobre el PIB más bajo que la media del conjunto de las comunidades autónomas y así lo queremos seguir manteniendo. Y el déficit previsto para el próximo ejercicio se sitúa en el 0,1% del PIB. Eso quiere decir que el nivel de déficit para el próximo ejercicio son 70 millones de euros. Cuando hablamos de un total de 14.500 millones de euros de presupuesto, solo 70 millones de esos 14.500 se financian con déficit. Es una cantidad muy reducida. Es verdad que sobre el volumen total de endeudamiento, igual que le ocurre a muchas familias y empresas, la subida de los tipos de interés nos ha perjudicado también a las administraciones públicas. Y a medida que vamos renovando, porque toca su vencimiento, algunas amortizaciones de deuda, las nuevas deudas formalizadas se están financiando a tipos de interés algo más alto. Esto nos pasa a todos y eso está haciendo, lógicamente, que los tipos de interés que tienen impacto para las familias en forma de hipotecas, para las empresas en forma de mayor pago de cantidad por el apalancamiento, también pasa por las administraciones públicas y nos pasa a Castilla y León. Pero eso es compatible con nuestro firme compromiso con el control de la deuda, con estar con una deuda por debajo de la media española entre las comunidades menos endeudadas y por tener un déficit público de solo el 0,1% del PIB. Sí, quería preguntarles aquí. Vamos a ver, tienen una estimación de ingresos por impuestos directos e indirectos que crecen el 20 y tantos %. Quería preguntarles si no es una estimación de ingresos demasiado optimista en un contexto de desaceleración y en la que creen que la economía se va a bajar hasta el 1,7%. Sí. Usted sabe que nosotros nos financiamos en ingresos a través de impuestos directos e indirectos, fundamentalmente en lo que es el volumen más importante, en el 50% de la recaudación del IRPF y en el 50% del IVA. Y ahí, lógicamente, es el modelo de financiación y el cálculo del Gobierno el que determina estas definiciones, que son las que nosotros luego imputamos al presupuesto. Por tanto, lo que es el cálculo del 50% de recaudación de IRPF y el 50% de IVA es el cálculo que el Gobierno nos transmite como modelo de financiación autonómica para aplicar a este sistema y es el que hemos incluido. Los ciudadanos pagan sus impuestos, el Gobierno hace las previsiones, nosotros estas previsiones las incorporamos a este modelo de presupuestos, que es el que figura en esta cifra. Nosotros es verdad que tenemos una estimación del escenario macroeconómico prudente y realista. Así nos lo ha certificado la IREF. Cuando hizo el informe sobre nuestra comunidad autónoma, certificó que el nuestro es un escenario prudente y realista y, como tal, lo avala. Eso significa que nosotros tenemos un realismo al hacer estas cuentas públicas, pero precisamente también incorporamos las cifras que el Gobierno estima en cuanto a esta recaudación tributaria de IRPF y IVA. Eso es una de las causas que se comentó al principio que determinó la oportunidad de presentar el presupuesto en este momento. Ahora que conocemos las cifras que el Gobierno aportó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, desde el minuto 1 de ese momento nosotros ya enviamos al Consejo Económico y Social para informe el documento presupuestario y es verdad que todavía subyacen algunas indefiniciones en el presupuesto del Estado que afectan a los presupuestos autonómicos, pero creíamos que ya era el momento, conociendo toda esa estimación del que usted hace referencia, para presentar las cuentas de Castilla y León.
Sí, yo quería volver a la deuda. Me imagino que el consejero dice que tiene una deuda moderada Castilla y León comparado con otros, pero crece en más de 300 millones. Es más del doble de lo que crece la Consejería de Sanidad y supone más del 12% de todo lo que es el presupuesto. No sé cuánto ese crecimiento de la deuda, que ha achacado también en parte a esa renovación de créditos por el mercado financiero, ha condicionado y ha dificultado la elaboración del presupuesto y qué ha obligado a dejar en el camino. El crecimiento de la amortización nos autoriza plenamente a renovar por el mismo importe más el importe del déficit, que es el 0,1% del PIB. Quiere decir que el devolver deuda en un momento y, por tanto, tener ese gasto, te genera capacidad de ingreso por un importe igual para mantener el nivel de endeudamiento en el mismo importe. Por tanto, esto es una cosa de suma cero, que es verdad que este año hay más amortizaciones de deuda, aproximadamente el 10% de la deuda IVA de la comunidad se amortiza en este ejercicio, pero que por ese mismo importe se emite más los 70 millones de euros correspondientes al déficit. Por tanto, el principal impacto que tenemos es el que se deriva de la subida de los tipos de interés, que es verdad que nos hacen crecer nuestro gasto por pago de intereses en la deuda. Creo que pagamos del orden de 349 millones de euros. Es una cifra todavía moderada, de 14.500 millones de euros del presupuesto. 350, algo menos, es lo que estamos financiando en forma de pago de intereses. Es una cifra moderada, pero que, a pesar de estar entre las más bajas de España, tenemos que tener especial vigilancia para continuar siguiendo y procurando, lógicamente, el control de aquellos gastos que resulten menos imprescindibles. ¿Qué gastos se quedan por el camino? Siempre se quedan necesidades que nos gustaría cubrir al 100%, pero al final, en la definición de unos presupuestos, pues es un conjunto de estados numéricos que tratan de cubrir con unas necesidades ilimitadas unos recursos que son limitados. Y eso es lo que pasa en un presupuesto, que tenemos unos fondos limitados y que se gastan de la mejor forma posible. Y, como bien se ha dicho por el presidente y por el vicepresidente, aquí hay una prioridad, que es mejorar la vida de las personas de Castilla y León. Y esta es la línea argumental que ha inspirado este presupuesto, en el que hemos concentrado todos los esfuerzos y en el que van destinados y pensados cada uno de los 14.500 millones de euros del presupuesto para este año 24. Sí, yo tengo varias preguntas. A ver, me gustaría saber si nos podría dar el dato provincializado de inversiones reales y el crecimiento que ha habido en cada una de ellas. Si nos podrían concretar la supresión de tasas y precios públicos, si hay algún caso un poco más específico, más llamativo, porque no lo he visto en el desglose. Y luego quería preguntar por dos cosas ajenas a los presupuestos. Acaba de decir el vicepresidente que están en trámite de pedir saber si se contribuye a través de subvenciones a facilitar el tráfico ilegal de personas. No sé de dónde surge esa sospecha, específicamente, además centrado en dos asociaciones en concreto. Y me gustaría saber qué explicaciones nos puede facilitar el portavoz de la Junta después de la denuncia del Partido Socialista de que el ICE adjudicó en julio del 23 a Capital Mayor un fondo de capital riesgo cuyo director financiero está acusado de la perla negra y, además, teniendo en cuenta que ese fondo Capital Mayor es una empresa que ya dio pérdidas en seguranza. No sé un poco qué explicación nos puede dar y si va a dar explicación en las Cortes o algo. Gracias. Sí, plantea varias cuestiones. El primero tiene que ver con las provincias. Lógicamente no tenemos ahora aquí el listado completo de todos y cada uno de los cientos de proyectos de inversión que se incorporan en el presupuesto, pero mañana mismo, cuando entreguemos el proyecto de presupuesto en las Cortes de Castilla y León, lo colgaremos en la página web y podrá tener acceso a todos esos datos, no solamente lo que corresponde a cada provincia, sino también cada proyecto de inversión y la cifra de ese proyecto de inversión. Preguntaba también por las tasas. Llevamos ya algunos años eliminando tasas. Yo creo que el último año eliminamos algunas muy importantes, la licencia de caza y pesca, considerada como tasa, y por tanto es muy importante que hoy en Castilla y León no se paga por esas licencias, que afecta a decenas de miles de cazadores y de pescadores y contribuye que la nuestra es una tierra donde genere actividad para el mundo rural. Y también habíamos eliminado algunas tasas también recientemente, las que tienen que ver con ámbitos del turismo, y en el ámbito del empleo también había algunas tasas que se eliminaron. Lo que hacemos ahora a mayores es congelar todas estas tarifas, que me parece muy importante en un contexto de alta inflación, de alto crecimiento de los precios, bajar siempre el
la carga tributaria para el conjunto de las personas es muy importante. Esta carga tributaria la bajamos en este presupuesto reduciendo algunos impuestos, una nueva reducción fiscal y también congelando el conjunto de las tasas y consolidando la eliminación de algunas otras. Y creo recordar que entre las eliminadas recientemente están las tasas veterinarias. Recordará usted que hicimos una consolidación especial de eliminación de tasas veterinarias hasta finales del año 2025. Esta es la idea que tenemos planteada, consolidar las tasas que se habían eliminado, muy recientemente caza y pesca, tasas veterinarias, tasas sobre el turismo, tasas sobre el tema del empleo y luego congelar el resto de las tasas. Y sobre la última pregunta que usted plantea, esta semana ha habido pleno de las Cortes de Castilla y León y quien ha planteado esta cuestión no estimó oportuno hacer esta pregunta, por lo que usted señala lo hará en el próximo pleno y yo encantado de poderlo contestar. Si le puedo afirmar que la convocatoria de manifestación de interés se publicó en el boletín oficial, se publicó en la página web, pudieron acceder todas aquellas empresas que lo estimaron oportuno. La empresa que ha sido seleccionada es la empresa que está calificada también en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Es una empresa que trabaja también para otras administraciones públicas. Es difícil descalificar a una empresa cuando trabaja para la Junta de Castilla y León y decir que es muy buena cuando trabaja para varios ministerios del Gobierno de España, cuando trabaja para otras comunidades autónomas de diverso signo político y, por tanto, lógicamente, si quien quiera hacer esa pregunta parlamentaria estima oportuno hacer en el próximo pleno, encantado de estar a su disposición y contestarla. Bueno, yo las valoraciones subjetivas que introduce usted en la pregunta pues no las doy por buenas. O sea, el no contestar sobre ellas no implica que yo las dé por buenas. Hoy estamos aquí para presentar el presupuesto del año 2024 y estamos para detallarlo y para explicar en qué consisten las partidas, cuáles son las novedades. Sobre todas esas cuestiones pues podremos hablar, seguro que en muchas ocasiones, durante el resto del año y el resto de la legislatura. En cualquier caso, lo que yo tengo no son sospechas. O sea, hay información pública del Ministerio sobre cuál es la financiación de estas entidades y se sabe cuál es su actividad, pero no es esta comparecencia de prensa para presentar los presupuestos la ocasión idónea para profundizar en ese tema. De verdad que estaré encantado de hacerlo en otra ocasión, pero creo que hoy no es el día. Sí, hola. Sobre presupuestos... Sí, sobre presupuestos, no sé si nos pueden detallar, dado que es una partida que el año pasado generó cierto debate, cómo es la evolución de las partidas que van a ir para combatir la violencia de género y la que se habilitó, creo recordar, de 500.000 euros contra la violencia intrafamiliar, dado que existe un proyecto de que lo regulen legislativamente. Por otra parte, hace poco el portavoz habló del vicepresidente como un buen vicepresidente, que estaba haciendo una buena labor como vicepresidente. Me gustaría que tanto el presidente nos comente si lo ve así igualmente, si cree que está haciendo una buena labor como vicepresidente y también que el vicepresidente analice cómo ve al presidente en su papel. Y por último, al presidente, que es quien puede tomar esa... al presidente, que es quien puede tomar esa decisión. ¿Le habéis cortado? Sí, ahora. Y por último al presidente, que no ha sido intencionado, no. Y por último al presidente, que es quien puede tomar esa decisión, ¿cuánto queda de legislatura? Bueno, le voy a decir una cosa, tono desenfadado. Estamos en una situación desigual porque a mí me elige las Cortes de Castilla y León, al vicepresidente le nombro yo, ¿no? Es una pequeña diferencia. Mire, yo creo que el que estemos aquí presentando los presupuestos de la Junta de Castilla y León, ya sin el ánimo desenfadado, sino en serio, pone bien a las claras que el Gobierno, desde el presidente, pasando por el vicepresidente, todos los consejeros, tenemos una labor, una misión, que es servir a esta tierra, servir a las personas de esta tierra. Creo que estamos haciendo una buena labor, se puede comprobar
lo estamos viendo, y yo lo que puedo decir respecto a la legislatura, que estamos convocados a elecciones mientras este Gobierno sea útil y eficaz para el año 2026. Sí, bueno, la pregunta no me parece muy seria, pero por decirlo brevemente, pues sí, Castilla y León tiene buen presidente. Yo creo que lo está demostrando desde que tomó posesión, pues llevando a cabo medidas muy buenas para las personas y las empresas y las familias de Castilla y León, y él sabe, como yo sé de él, que nos tenemos un aprecio personal sincero y una relación cordialísima, y que confiamos ambos en que vamos a agotar la legislatura para seguir sirviendo los mejores intereses de la comunidad de Castilla y León. Sí, faltaba una pregunta sobre el programa de igualdad de oportunidades y el programa de mujer. Efectivamente. La partida para violencia intrafamiliar asciende a 500.000 euros en este año 2024, que es la misma cifra que se presupuestó para el año 2023. Por tanto, se consolida esa cifra, que es la misma, y el conjunto de las cantidades del programa vinculado a mujer crece un 25% en relación con el ejercicio precedente en todas las políticas de mujer, que naturalmente incluye violencia machista y también incluye todo lo que es las políticas de igualdad de oportunidades, garantizar, reducir el paro entre el colectivo de mujeres y todas las finalidades vinculadas a esta materia. Pues yo creo que no está tan diferenciada en el presupuesto para cada una de las finalidades, sino en el conjunto de actividades del programa. Cuando hablamos de igualdad, cuando hablamos de lucha contra la violencia machista, estamos hablando precisamente de un conjunto de actividades que en su conjunto buscan ese tipo de políticas. El año pasado creció este programa un 10% y sobre ese crecimiento ahora crece un 25% adicional, con lo cual estamos entre las iniciativas más fortalecidas en este presupuesto. Recordará usted que precisamente el último informe de servicios sociales que se elaboró y que es comparable en el ámbito nacional situaba que uno de los aspectos donde Castilla y León tiene más ventaja comparativa dentro del contexto nacional y respecto del resto de comunidades autónomas es en las políticas de lucha contra la violencia machista. Y, por tanto, esto en este presupuesto también, lógicamente, se recoge. ¿Alguna pregunta más? Adelante, Sonia. Sí, bueno, yo sobre otro tema, un tema nacional, me gustaría que el presidente se pronunciara sobre la situación del exasesor de Ábalos. Muchos presidentes autonómicos del PP han pedido que abandone su acta de diputado. No sé si usted también se suma a esta petición. Mire, yo lo que pido es que España tenga un gobierno que sea útil a los españoles. Es que estamos hablando de cosas que nada tiene que ver con lo que le preocupa de verdad a la gente. Y este asunto contrasta con lo que he dicho antes. El Gobierno de Castilla y León aquí está presentando el proyecto de presupuestos. ¿Nos hubiera gustado presentarlo antes? Sin duda. Estábamos esperando a las cifras del Ministerio. Y ante esa situación en la que España tiene un gobierno inútil, creo que Sánchez tiene que dar explicaciones sobre este asunto. Es más, no solo Sánchez tiene que dar explicaciones sobre este asunto, sino que tienen que pagar los responsables sobre este asunto. Yo creo que la situación en la que, en el momento más duro de la pandemia, había personas del entorno más cercano a Sánchez, se estaban lucrando con la compra de mascarillas, me parece, desde luego, muy preocupante. Es más, fui testigo de cómo Sánchez utilizaba esto para atacar a presidentes autonómicos. Y él era el que en estos momentos él es el que tiene que tomar ejemplo de lo que acusó en un determinado momento injustamente a una colega de presidenta de la Comunidad de Madrid. Yo creo que lo que tiene que hacer Sánchez es dar explicaciones. Sí, buenas. ¿Alguna consulta más?
Urkullu ha dado a conocer esta mañana que anunciará la fecha de las elecciones del País Vasco esta misma tarde. Ante el éxito de Rueda en Galicia... No, lo ha dicho que esta tarde lo dice. ¿Puede garantizar el señor Mañueco que terminará la legislatura con la actual coalición? Y por otro lado, quería preguntar si afirma el señor vicepresidente que esas ONG que hemos citado antes fomentan el tráfico ilegal de personas. Me gustaría saber si en los presupuestos, señor Carriedo, hay financiación para esas asociaciones. Gracias. Sí, vamos a ver. Lo he dicho. Yo creo que la presentación de este proyecto de presupuestos, el Gobierno va por buen camino. Creo que el sentimiento que recogemos, el pulso que percibimos en la sociedad de Castilla y León es positivo del Gobierno que estamos llevando a cabo. Las políticas que estamos aplicando desde cada una de las responsabilidades se están recibiendo con carácter general, de manera con una valoración positiva y alta, y por tanto, yo lo he dicho antes y lo vuelvo a decir, mi compromiso es marzo del 26. Este Gobierno es útil y eficaz al servicio de las personas de Castilla y León, marzo del 26. Todo lo demás, pues no puedo decir otra cosa, ¿no? Quiero aprovechar también, creo que hay que reconocer el tercer sector de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Cruz Roja, en fin, hacen aquí en Castilla y León, yo hablo de lo que yo sé, y sé que en Castilla y León hacen una labor muy importante y positiva en favor de la sociedad en su conjunto y de las personas más vulnerables en particular, no solo en este tema que usted ha sacado, sino en otras muchas cuestiones. La cuantificación. La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades es la que más crece dentro del presupuesto y eso significa un claro compromiso con la protección social, con el apoyo a aquellas personas que tienen más dificultades, sean mayores, sean personas con discapacidad, sean menores en el sistema de protección, sea cualquier otro colectivo con dificultades. Esto se basa en una parte en la colaboración con las corporaciones locales y en otra también con la colaboración con las entidades del tercer sector. Hay una serie de ayudas y de convocatorias en concurrencia para esta finalidad y a medida que vayamos sacando las convocatorias las haremos públicas y ustedes esperan también las condiciones para que se puedan presentar siempre, para que se puedan ayudar a los colectivos que más dificultades tienen en este momento, siendo conscientes que los hay y que precisan del apoyo de la Administración pública. ¿Más preguntas? Pues gracias, es todo.